Imagina una sala del Senado de los Estados Unidos en mayo de 1998. 7 hombres con seudónimos extraños comparecen ante los políticos más poderosos del planeta. Ante la mirada atónita del gobierno, uno de ellos se inclina hacia el micrófono y pronuncia una frase que congela el ambiente. Cualquiera de nosotros 7 podría tumbar internet por completo en menos de 30 minutos. No era una fantasmada, eran miembros del ecosistema de piratería más influyente de la historia, estrechamente vinculados a un grupo mitológico que cambió las reglas del juego para siempre, el Cult of the Dead Cow, el culto a la vaca muerta. Si buscas su nombre en internet, el 90% de los artículos y vídeos te hablarán de lo mismo, de cómo crearon Back Orifice, un troyano que desnudó por completo las vergüenzas de seguridad de Microsoft en los años 90. Pero eso es solo la superficie, el cuento infantil que nos han querido vender. Casi nadie se atreve a rascar en lo que ocurría de verdad detrás de las pantallas. He pasado meses investigando sus manifiestos originales, las actas de sus reuniones secretas y los testimonios de los que estuvieron allí, y la realidad es mucho más fascinante y tétrica. Hubo guerras internas implacables por el control ideológico del grupo, debates políticos que fracturaron amistades de años y una estrategia oculta para infiltrarse en las instituciones que tanto odiaban. El culto no quería destruir el sistema, quería hackear el tejido mismo del poder global. En este vídeo voy a contarte la historia que no quieren que sepas, cómo un grupo de adolescentes rebeldes de Texas creó el concepto de hacktivismo, las tradiciones internas que casi los destruyen tras su mayor éxito de software y el inquietante destino de sus miembros. Quédate hasta el final del vídeo porque ver cómo aquellos anarquistas digitales terminaron asesorando al Pentágono, dirigiendo la seguridad de Twitter o presentándose a la presidencia de los Estados Unidos te hará comprender que la ciberseguridad actual no la diseñaron los ingenieros de corbata, sino los tipos que juraron hacer arder el mundo. Para entender el origen de esta secta digital tenemos que viajar a 1984, a un pueblo llamado Lubbock, en Texas. Allí, 3 adolescentes que compartían un módem primitivo y una frustración tremenda con el aislamiento de su entorno, decidieron fundar el Cult of the Dead Cow. El nombre, de hecho, lo sacaron de un matadero abandonado de la zona. Su arma eran las e-Signs, revistas electrónicas escritas en archivos de texto que se distribuían a través de las centralitas telefónicas y las BBS de la época. Sin embargo, a medida que el grupo crecía y reclutaba las mentes más brillantes de la escena subterránea, ocurrió un cambio fundamental. Entró en juego la política. Mientras otros colectivos de hackers de los 90 se obsesionaban con robar números de tarjeta de crédito o tirar servidores por pura diversión, en el culto empezó a fraguarse una filosofía radicalmente distinta. Uno de sus miembros más destacados, Omega, acuñó un término que hoy en día define nuestra realidad, el hacktivismo. La idea era revolucionaria y peligrosa: usar el código informático como una herramienta de protesta política y de resistencia social contra los regímenes autoritarios. Pero la política siempre trae conflicto. El culto creó una facción llamada hacktivismo, cuyo objetivo principal fue atacar la infraestructura digital del gobierno de China para protestar contra la censura de internet y violar lo que hoy conocemos como el Gran Cortafuegos. Se aliaron con un misterioso grupo de disidentes chinos llamados los Hong Kong Blondes. Y aquí estalló la primera guerra interna. Miembros históricos del culto acusaron a la facción política de estar violando el código ético más sagrado del hacking, la verificación de los hechos. Descubrieron que los supuestos hacktivistas chinos de Hong Kong ni siquiera existían. Eran una campaña de desinformación inventada por algunos miembros del propio culto para ganar atención mediática y presionar a los gobiernos occidentales. La tensión fue tan brutal que el grupo estuvo a punto de disolverse. Un sector exigía volver a la pureza técnica y al caos contractual, mientras que el otro se había dado cuenta de que la manipulación de la información digital era el arma geopolítica definitiva del siglo XXI. Llegamos al año 1998, el momento en el que el Cult of the Dead Cow saltó de los foros oscuros a las pesadillas de los comités de dirección de las multinacionales. En la conferencia DEF CON de Las Vegas, un miembro del grupo, apodado Sir Distic, presentó una herramienta técnica que cambiaría la informática para siempre: Back Orifice. Quiero explicarte técnicamente qué era esto, porque su impacto fue una bofetada de realidad. Windows 98 acababa de salir al mercado y Microsoft aseguraba que era su sistema
operativo más seguro. Back Orifice demostró que era de cristal, era un software de administración remota, un caballo de Troya que se instalaba en el ordenador de la víctima sin que éste se diera cuenta. Una vez dentro, permitía al atacante controlar el ratón, leer las pulsaciones del teclado, robar contraseñas, ver la pantalla en tiempo real y formatear el disco duro a distancia. Todo mediante una interfaz que parodiaba de forma sangrienta el diseño de la propia Microsoft. Para el público general, Back Orifice era una herramienta de cibercrimen terrorífica, pero si analizamos la política detrás del lanzamiento, descubrimos que fue un acto de sabotaje corporativo calculado. El culto quería obligar a Microsoft a tomarse en serio la seguridad de sus usuarios. Le declararon la guerra al gigante del software. Sin embargo, el éxito masivo de Back Orifice desató la tormenta más destructiva dentro del propio culto. Imagina la situación: de la noche a la mañana, los informativos de todo el mundo hablaban de ellos. El FBI empezó a vigilar cada uno de sus movimientos. Ese nivel de exposición mediática provocó un enfrentamiento interno implacable. Los miembros más puristas e individuales del grupo se sintieron profundamente traicionados. Acusaban a los creadores del troyano de ser unos adictos a los focos y de haber destruido el anonimato del colectivo por un minuto de gloria en la televisión. El grupo se dividió en facciones irreconciliables. Por un lado estaban los que querían mantener el culto como una sociedad secreta y hermética, una élite técnica que operara exclusivamente en las sombras. Por el otro, los líderes que vieron en esa fama la oportunidad de profesionalizar el hackeo. Para intentar salvar la organización de la autodestrucción, crearon la Ninja Strike Force, un brazo operativo de élite dentro del culto encargado de realizar proyectos técnicos específicos bajo una disciplina casi militar, pero el daño ya estaba hecho. La inocencia del underground se había perdido para siempre y el siguiente paso de sus miembros principales iba a dejar a la comunidad hacker con la boca abierta. A principios de los años 2000, el Cult of the Dead Cow parecía haber desaparecido de la primera línea de fuego. Muchos pensaron que la presión del gobierno o el desgaste de sus guerras internas los habían extinguido. ¡Qué equivocados estaban! Lo que ocurrió en realidad es lo que yo considero la mayor operación de infiltración institucional de la historia tecnológica. Los chicos que se dedicaban a sabotear redes telefónicas y a humillar a corporaciones empezaron a ocupar los despachos donde se tomaban las decisiones que afectan a toda la humanidad. El caso más paradigmático y fascinante es el de Mutz, cuyo nombre real es Pieter Zatko. Mutz era una de las mentes técnicas más brillantes del culto y del grupo de investigación LOPHT. Tras aquella famosa comparecencia ante el Senado de la que te hablé al principio, el gobierno de los Estados Unidos se dio cuenta de que no podía vencer a estos tipos, tenía que contratarlos. Mutz acabó trabajando para el gobierno federal, llegando a dirigir proyectos de ciberseguridad avanzada en DARPA, la mismísima agencia de proyectos de investigación avanzados de defensa del Pentágono. Años más tarde, fue nombrado jefe de seguridad de Twitter, protagonizando en tiempos recientes una histórica denuncia como informador ante el Congreso de los Estados Unidos, destapando los fallos de seguridad de la red social. El hacker del culto seguía siendo un rebelde, pero ahora operaba desde la cúspide del sistema. Pero la influencia del culto no se limitó a las agencias de inteligencia y a los gigantes de Silicon Valley, llegó al corazón de la política democrática. Durante años hubo un rumor persistente en la escena informática sobre la identidad de uno de los miembros más enigmáticos del grupo, conocido como Psychedelic Warlord. Escribía e-signs poéticas, hackeaba sistemas y debatía sobre la libertad de información. Décadas después, el misterio se desveló. Detrás de ese seudónimo de los 90 se escondía Beto O'Rourke, quien llegó a ser congresista de los Estados Unidos y candidato en las primarias presidenciales del Partido Demócrata. Un miembro del Cult of the Dead Cow estuvo a punto de tener el control del maletín nuclear estadounidense. Quiero que analicemos esto con total objetividad y frialdad. Existe un mito romántico que retrata a Cult of the Dead Cow como unos santos de la libertad digital y otra narrativa oficial que los tacha de simples delincuentes informáticos. La realidad técnica y política es que fueron ambas cosas. Su genialidad no radicó únicamente en escribir herramientas como Back Orifice, sino en comprender antes que nadie que la ciberseguridad se convertía en el eje sobre el que rotaría la geopolítica moderna. Sus guerras internas y sus debates sobre la ética del software libre definieron las leyes de privacidad y los protocolos de encriptación que hoy en día protegen tus datos bancarios o tus conversaciones privadas. Cambiaron las capuchas y los sótanos por las moquetas del Pentágono y los trajes de diseño, pero las líneas de código que escribieron en su juventud siguen siendo los cimientos del mundo digital en el que vives, un mundo donde, nos guste o no, todos seguimos siendo súbditos del culto. Si te ha gustado el vídeo, agradecería que dejaras un like y te suscribieras, así me ayudas a seguir trayendo contenido como este. Nos vemos la semana que viene.